Una pregunta quiero hacerle. ¿Usted tiene algún agujero en la media? Fíjese, es muy posible que su respuesta sea no. Sin embargo, yo podría decirle, y preste atención, y si no tiene un agujero, ¿por dónde metió el pie? Si bien parece una respuesta convincente, estoy seguro que a usted hay algo que le hace ruido. Y está bien que le pase esto. Es que usted advierte que no es lo mismo un agujero que otro. Y tiene razón. Son dos categorías distintas de agujero, a pesar de que uno nunca piensa en eso. ¿Escuchó usted hablar, por ejemplo, de topología? ¿Qué es la topología? ¿A qué se dedica? Bromas aparte, como la de la media y el agujero, la topología es la rama de la matemática que se dedica a estudiar los objetos como si fueran hechos de plastilina. Sí, de plastilina. Por ejemplo, una tapa de empanada es lo mismo que un vaso, porque uno la puede empujar y fabrica un vaso. Una taza con un asa es lo mismo que una cámara de una bicicleta, de una rueda de una bicicleta o de un auto. Las cosas se pueden estirar, arrugar, deformar en forma continua, en cualquier dirección, pero con un par de condiciones. No se puede ni cortar ni romper, solo deformar. El programa de hoy está dedicado entonces a correr el velo sobre una rama muy importante de la matemática que tiene en general muy poca prensa: la topología. Más al norte. En Asia no. En Europa Oriental. Ahí, en ese punto. En Rusia. En Kaliningrado. Antes se llamaba Königsberg y era una ciudad de la vieja Prusia. Justo en el centro, entre sus puentes y el río, nació la topología, una de las ramas más nuevas de la matemática. Informalmente se lo suele llamar geometría del caucho, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo dos cosas son topológicamente equivalentes? Y a grandes rasgos, cuando puedo transformar una, deformarla y mediante esa deformación obtener la otra. A diferencia de la geometría, en donde, bueno, la equivalencia es bastante restrictiva. O sea, yo digo que dos triángulos son equivalentes cuando, desplazándolo, eventualmente rotándolo, yo puedo poner uno sobre el otro, ¿no? Pero en la topología tengo como más permiso. Al triángulo ese puedo, si tengo ganas, deformarlo un cachito. Y en realidad, perfectamente, digo, deformando un triángulo yo puedo obtener una circunferencia. Y esos dos objetos topológicamente son equivalentes. La idea que subyace dentro de la topología es la noción de continuidad. En el siglo XVIII circulaba en Prusia un problema que parecía sencillo. Eso, parecía. Los brazos del río Prager atravesaban Königsberg, formando dos islas. Sus habitantes utilizaban 7 puentes distintos para llegar a las orillas. Ahora bien, ¿habría alguna forma de recorrer toda la ciudad cruzando una sola vez cada uno de los puentes? Nadie se atrevía a dar una respuesta definitiva. La respuesta la encontró uno de los matemáticos más notables de la historia. En el año 1736, el suizo Leonhard Euler encontró una demostración preciosa para el problema conocido hoy como el problema de los 7 puentes de Königsberg. Y desde allí quedaron sentadas las bases para lo que hoy se llama topología y también la teoría de grafos. ¿Qué fue lo que hizo Euler? ¿Cómo encontró la respuesta? ¿Cómo descubrió que no se podría? El científico suizo se dio cuenta que debía analizar las conexiones entre los puentes y las distintas partes de la ciudad. Euler advirtió que las distancias involucradas eran irrelevantes. En algún sentido es como una geometría no métrica. Una geometría en donde uno no mide distancias,
sino que lo que hace es estudiar como aspectos cualitativos de los objetos. En la teoría de grafos, uno lo que tiene, por ejemplo, son vértices y aristas. O sea, uno dice, bueno, tengo puntitos y líneas que conectan esos puntitos y estudio propiedades a partir de ese esquema. Y no me importa cuán lejos están los puntitos, ni si las líneas son largas o cortas, sino que me importa algo puramente cualitativo. Euler estudió un mapa de Königsberg y lo transformó en líneas y puntos. Los 4 sectores de tierra que trazaba el río Prager se transformaron en los puntos A, B, C y D. Los 7 puentes, en tanto, se convirtieron en segmentos. Y así apareció lo que se llama un grafo. Para un topólogo, este dibujo es equivalente a la realidad de Königsberg. Euler no tenía dudas. Si existía una manera de atravesar los 7 puentes sin repetir y sin saltearse ninguno, también tenía que haber una pluma que debía recorrer cada punto y cada línea, estoy hablando del grafo, sin despegarse de la hoja, sin levantarse del papel. Tenía que comprobarlo. La respuesta estaba cerca. ¿Y cuál fue la clave? La clave estaba en el número de entradas y salidas de cada punto. Para evitar caminar sobre los mismos pasos, era imprescindible contar en cada lugar con un puente de ingreso y otro de retirada. O sea, cada ciudad debería tener un número par de puentes, misma cantidad de entrada como de salida, salvo las ciudades en donde se originaba y también terminaba. En esos 2 lugares, el número de puentes tenía que ser impar. Euler advirtió que de otra manera a los prusianos les sería muy difícil dejar las islas por un camino distinto al que habían llegado. La única opción hubiera sido nadando. ¿Cómo graficar entonces la respuesta? Su grafo lo demuestra. Lo demuestra con claridad. Cada punto A, B, C y D tiene un número impar de conexiones. Los hombres y mujeres del año 1700 podían dejar de buscar el paseo perfecto. No lo iban a encontrar en Königsberg. Al día de hoy, después de guerras y modernizaciones, los 7 puentes de Königsberg se convirtieron en los 5 pasos de Kaliningrado. Queda el grafo o el mapa, que no es lo mismo, pero es equivalente. Ahora volvamos al siglo XXI. ¿Qué tienen en común los puentes de Königsberg y la red subterránea de cualquier ciudad? Pongamos Buenos Aires. Nada, muy poco. Son territorios diferentes. Incluso uno pertenece al pasado y otro es actual. Pero ambos se pueden plegar y acomodar en los límites de una hoja. Este papel, mírenlo, encierra toda la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Con una sola mirada se puede entender la ubicación de las estaciones y las líneas que funcionan debajo de las calles porteñas. Buscar una correspondencia de dimensiones y formas es inútil y además es irrelevante, pero comparten otro tipo de información. La red de subterráneos de Buenos Aires y su mapa son topológicamente equivalentes. En la geometría clásica, las distancias importan. En los espacios que considera la topología, las medidas no tienen relevancia. Lo que importa ocurre en otros lugares. Desde la óptica de la topología, si uno empieza con un objeto y lo empieza a aplastar y a estirar en forma conveniente y puede llegar a otro, ambos se consideran equivalentes. Por ejemplo, una pelota de fútbol y otra de rugby son equivalentes. Y las dos son equivalentes a una de golf o una de tenis. Y también a toda la Tierra o a la Luna. El obelisco y un lápiz son equivalentes también. Y acá es donde surge la pregunta que me imagino que usted tiene en la cabeza. ¿Está todo permitido? No, todo no se puede. Por ejemplo, no se puede convertir una pelota en un anillo. ¿Por qué? Porque una pelota, como dije al principio, no tiene agujeros. Y un anillo sí. Un vaso
y una pelota son equivalentes, porque uno puede deformar la pelota hasta convertirla en un vaso. Saquen el aire, uno la achata y forma un vaso. De la misma forma, un anillo y la cámara de una rueda son indistinguibles, son equivalentes entre sí. Un topólogo, entonces, busca clasificar los objetos que son equivalentes. Las esferas, sin importar sus tamaños, son todas equivalentes. Los anillos también. Más aún, a los anillos se los considera como esferas, pero con una sola manija. Como si fuera una taza de té con una manija. Y una taza que tiene dos manijas ya no pertenece a esa misma categoría. Sería una esfera con dos asas. Estrujar, estirar, deformar, eso se puede. Lo que no se puede es cortar. ¿Alcanzarán estas posibilidades que brinda la topología para comprar un pantalón rojo y convertirlo en verde? ¿O es pedir magia en vez de hacer matemática? Por supuesto, la respuesta es casi obvia. Si la prenda es reversible, o sea, si se puede usar de los dos lados, listo. Basta con que sea rojo de un lado y verde del otro. Pero la pregunta es, ¿y si debe cambiarlo de lado sin levantar las piernas del lugar? La tarea se vuelve un poco más difícil, ¿no le parece? Además, como les decía recién, no se puede ni cortar ni romper. Ahora las piernas se convirtieron en un arco clavado al piso. Cambiar el pantalón parece una misión imposible. No se lo puede revertir sin levantar las piernas o por lo menos una. ¿O no? Subir la prenda y quitársela por el tronco está definitivamente descartado. Deformar el cuerpo de la persona como si fuera de plastilina también. Pero el pantalón es también un tubo flexible con un agujero en uno de los costados, justo en su parte superior. Entonces, ¿suena tan difícil que alguien introduzca el torso en ese tubo para estrujar el material y darlo vuelta como si fuera una media? La consigna deja de parecer un truco solo apto para contorsionistas. Y se puede quitar el cartel que advierte, chicos, no lo hagan en sus casas. El pantalón, como se vio, se transformó de rojo a verde, sin magia, solo con topología. Uy, está agujereado. ¿Cómo? ¿Dónde? En la cintura y en los pies. La topología es así. No se le pasa ningún hueco de la vista, pero tampoco intenta arreglarlos. ¿En qué otros terrenos les gusta meterse a los topólogos? Entre los nudos. Se enlazan en los objetos de decoración, en la biología, en los trucos de magia, en el arte de los marineros, en la física. Quiero hacerle ahora otra pregunta, como al principio del programa. Toma una bufanda, por ejemplo. ¿Se anima a realizar un nudo en la bufanda sin soltar las puntas en ningún momento? Si usted está apurado, yo le puedo decir que la resolución es muy simple. Inténtelo solo en algún momento o sola. Pero la idea es traspasar el nudo desde el cuerpo al objeto. ¿Cómo? Si alguien cruza los brazos y toma las puntas de la bufanda en cada mano, al estirarlos, el nudo se traslada automáticamente a la bufanda. Vea. ¿Será entonces que el nudo de la bufanda es equivalente al que forman los brazos al cruzarse? Un nudo es lo que uno conoce como nudo, es agarrar una soga, dar la vuelta, atarla de alguna manera. Y para un topólogo eso es un objeto de estudio. Uno tiene una soga que está anudada y que la puede deformar un poco, pero sin cortar. Eso es lo que estudia el topólogo, cómo un nudo se puede deformar en otro, o cuándo un nudo no se puede deformar en otro y son nudos distintos. Un nudo uno podría decir que es como una curva cerrada, como si fuera una circunferencia, pero metida en el espacio de cierta manera, y justamente de cierta manera que hace que esté anudado. A ver, la circunferencia así metida como colgando en el espacio sería lo que se llama el nudo trivial, pero esa misma circunferencia, si yo, agarro, la corto y le hago un nudito y después la vuelvo a atar, eso va a ser la misma circunferencia, pero sumergida, metida en el espacio de una manera distinta. Entonces, ¿qué estudia uno esencialmente en la teoría de nudos? Bueno, estudia cuándo dos nudos son equivalentes, o sea, cuándo vía deformación yo a partir de un nudo puedo obtener el otro. O sea,
yo te doy todo un hilo todo retorcido y vos tenés que ver si con paciencia suficiente vos podés, sin romper nada, llevarlo a una circunferencia, por ejemplo. La variedad es inagotable. En el año 1944, el pintor estadounidense Clifford Ashley describió y dibujó en un libro 3.854 nudos distintos. Guardan diferentes complejidades. ¿Cuántos cruces se pueden lograr con una soga? ¿Se puede estudiar cómo desatarlos? ¿Hay técnicas para desanudarlos? Dos personas enganchadas por unas cuerdas intentan liberarse. ¿Será fácil? No es tan fácil. En la primera mitad del siglo XIX, la nueva rama de la matemática, que venía creciendo con alguna timidez, se ganó el privilegio de un nombre. El primero en utilizar el término topología fue el matemático alemán Johann Benedict Listing, quien además estudió las propiedades de una banda muy especial, atrapante, o al menos inspiradora. Estoy hablando de la cinta de Moebius. Un papel que se une en sus dos puntas forma una vincha, o un cinturón si ustedes prefieren. Dos caras, una de adentro y una de afuera. Es un juego de chicos, esto es obvio. Pero ¿qué pasa si uno tuerce uno de los extremos de la cinta antes de unirla y hace esto? Se crea un objeto diferente. Eso es la cinta o la banda de Moebius. Lleva el nombre del alemán, voy a tratar de pronunciarlo, August Fernand Moebius, que la estudió hace más de 150 años. Y si bien debe competir sus méritos con el compatriota Listing, él, Moebius, se quedó con la paternidad de la cinta. Ese cassette que había en los contestadores automáticos, esa cinta sin fin, por ejemplo, la cinta esa era una banda de Moebius. Entonces, claro, uno no tenía que volver atrás el cassette porque daba toda la vuelta y entonces uno volvía a escuchar la grabación de deje su mensaje y todo eso. Es imposible enderezarla. ¿Cuál es el adentro? ¿Cuál es el afuera? ¿Cuál es el arriba? ¿Cuál es el abajo? La respuesta es al menos un desafío a la intuición. La banda de Moebius tiene una sola cara. No existe el adentro y el afuera en esta cinta. No existe ni el arriba ni el abajo. Y la mejor manera de comprobarlo es tomar un lápiz o un marcador y trazar una línea en el borde. Hágalo. Si es fácil. Si usted realiza esta experiencia en una vincha común, la hoja le va a quedar marcada una parte en el exterior. Y nada va a estar tocado en la parte interna. Pero ¿qué pasa en el mundo de las cintas de Moebius? Uno no puede distinguir ni el afuera, ni el adentro, ni el arriba, ni el abajo. Resulta ser lo que en matemáticas se llama una superficie no orientable. En topología, como les decía a lo largo del programa reiteradamente, están prohibidas las tijeras. O mejor dicho, los cortes producen figuras topológicas diferentes. Una vincha que se divide a la mitad se convierte en dos vinchas. Esto es obvio. Se multiplica la diversión de los chicos. Pero, ¿qué sucede si se corta una banda de Moebius? El resultado es ciertamente inesperado. Hágalo. En lugar de separarse en dos, se convierte en una sola cinta. Perdió el misterio. Dejó de ser una banda de Moebius. Es más larga, pero es igual que tantas otras bandas que andan dando vuelta por ahí. Aunque guarda un detalle de distinción. Aparece doblada dos veces. Y si la vuelve a cortar nuevamente por la mitad, ¿qué pasa? La cinta se convierte en dos, una anidada en la otra. A mediados del siglo XX, las teorías topológicas apasionaban a los matemáticos y también a los artistas. El pintor holandés Escher, que usted escuchó hablar mucho de él, realizó una banda recorrida por hormigas. El astrónomo norteamericano Armin Deutsch escribió un inquietante cuento, un túnel llamado Moebius. Años más tarde, aparecieron cineastas de distintas partes del mundo y lo transformaron en una película, o la transformaron en una película. En su adaptación, el director argentino Gustavo Mosquera contaba la historia de una formación del subterráneo de Buenos Aires que se perdía sin dejar rastro. ¿Y a quién llamaban para encontrarla? A un topólogo. Pero además de subyugar, inspirar,
encantar, ¿para qué sirven las bandas de Moebius? Mire, se utilizan en algunos aeropuertos para transportar los equipajes. Así el desgaste es parejo y regular de los dos lados. De los dos lados, dije. ¿De qué dos lados? Es incorrecto. Hay un solo lado. Los ingenieros que la inventaron la transformaron en una superficie no orientable, de un solo lado. ¿Se acuerda de los Walkman? Hablar de Walkman hoy es hablar de una antigüedad. Pero todavía algunos guardan cajas de viejos cassettes, yo por ejemplo, y que seguramente tampoco escuchamos. Pero yo no los quiero tirar, porque no cabe la posibilidad. ¿Qué hago con ellos? Están llenos de polvo, pero la melancolía no me perdona, ni a mí ni a todos los que tenemos esos cassettes. Y algunas de esas cintas, como las que se ven acá, están pensadas a la manera de una banda de Moebius para aprovechar mejor su capacidad. También es la forma en la que se enrollan las bandas de las viejas máquinas de escribir. Qué viejo que parece todo esto, ¿no? Para la diseñadora Elizabeth Zimmermann, Moebius significó una fortuna. La mujer creó unas bufandas que siguen su forma. Un éxito de venta. La banda de Moebius es un camino de maravillas. Cuesta creerlo, pero se conoce solo desde hace 150 años. Cuando uno la mira, parece que estuviera mirando hasta el símbolo del infinito, ¿no? ¿O no? ¿Qué dirían los viejos griegos al observar sus figuras perfectas en manos de un topólogo? Ese señor que no entiende de diferencias entre tazas y roscas. Matemática en estado de transformación. Es, en algún sentido, una película diferente.